Muy buenas tardes a todos, curiosos y curiosas. Hoy es lunes por la tarde y traigo un tema cuanto menos la mar interesante para pasar lo que queda de este primer día de semana. Bueno, resulta que ayer, se me ocurrió este tema ayer por la tarde mientras escuchaba el podcast de un chico ruso que se llama Max, y el podcast en cuestión se llama Russian with Max. Porque es un podcast destinado a aquellas personas que están interesadas en aprender ruso. Yo llevo escuchándolo desde hace, unos 4 años, probablemente 3 años y medio, 4 años. Y desde aquí no puedo sino recomendarlo porque me parece un podcast muy bueno para aquellas personas que ya lleven unos cuantos años aprendiendo el idioma y quieran mejorarlo. Bueno, resulta que se me ocurrió la idea, después de este pequeño inciso, vuelvo al tema. Se me ocurrió la idea de este podcast porque resulta que este chico está ahora mismo en Serbia como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tuvo que dejar Rusia porque, por culpa de la guerra, no puede desarrollar su actividad profesional en Rusia debido a todo el desligamiento tecnológico y todas las sanciones y, todos los problemas para realizar pagos por internet ahora mismo entre Rusia y el resto del mundo, básicamente. Y este chico está en Serbia y se puso a decir las principales diferencias y aquellas cosas que le parecía que habían en común entre Serbia y Rusia. Porque a pesar de ser dos países separados por miles de kilómetros y no tener una frontera directa, tienen en común que los dos son países eslavos. Y a mí me gustaría aquí, antes de continuar con el podcast, me gustaría aquí lanzar una pregunta. ¿Qué consideran ustedes que tienen en común los siguientes países? Croacia, Checoslovaquia, Rusia, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia. Algo tienen en común todos ellos y tiene que ver con la idea de que son países eslavos. Dejo un par de segundos para que lo piensen. 1, 2, 3. Bueno, pues si no han caído en la cuenta, se los comento. Todos estos países eslavos tienen en común que todos ellos tienen los mismos colores, la misma gama de colores en las banderas, que son el rojo, el blanco y el azul, con distintas disposiciones, por supuesto, y algunos con escudo, otros sin él, pero todos mantienen en común esto. Y lo curioso es preguntarse, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué estos países tan separados unos de otros mantienen este patrón en cuanto a las banderas, ¿no? Yo es una pregunta que me hacía desde pequeñito cuando tenía un atlas en el que había que pegar pegatinas de banderas y siempre me confundía con algunos países de Europa del Este, en concreto los que he mencionado ya aquí, porque sus banderas son muy parecidas, ¿no? Y ha llegado el momento de indagar un poquito por qué esto es así. Esto es consecuencia. Los colores de estas banderas son como el eco en el presente de unos hechos históricos muy concretos que tuvieron lugar en el siglo XIX y que comienzan con algo llamado el Congreso Paneslavo de Praga de 1848. Bien, esta fue la primera vez que los representantes de los distintos países, no de los países porque en aquella época no eran países, de los distintos territorios donde había población eslava, se reunían para hacer un esfuerzo de unir los intereses de las poblaciones eslavas de las distintas regiones. En este congreso surgió, digamos que al albor de las revoluciones liberales, burguesas y nacionalistas que tuvieron lugar por toda Europa en 1848. Y este congreso fue hijo, el congreso fue hijo de todas estas revoluciones. El congreso en sí fue
digamos, la iniciativa de este congreso partió de dos personas de dos países eslavos. Por una parte, espero pronunciar bien los nombres, del poeta eslovaco Pavel Josef Safarik y del militar croata Josip Jelačić. Creo que es así como se pronuncia. No conozco ninguno de los dos idiomas, pero creo que es así como se pronuncia. Y bueno, este congreso fue interesante por eso, porque fundó las bases, los pilares de lo que se dio a conocer como el paneslavismo, la ideología paneslava, la idea de unir en cierta manera a todos los pueblos eslavos, reconociendo que todos ellos tenían una cercanía cultural, idiomática y territorial que merecía la pena salvaguardar y promover. Esa era la principal idea del Congreso, aunque en el Congreso Paneslávico de Praga pues se fue sin ninguna idea clara con qué manifiesto salir de ese Congreso. Bien, y ya por estas fechas fue cuando se empezó, y aquí volvemos al tema de las banderas, a, digamos, establecer qué colores serían los principales de los países, bueno, de las regiones eslavas. Porque en aquel momento, en el siglo XIX, solo había un país eslavo independiente, y ese país era Rusia, cuya bandera es la que conocemos hoy en día, la de las franjas horizontales con los colores blanco, azul y rojo. Y el resto de países eslavos o bien estaban integrados en el Imperio Austrohúngaro, como era en el caso de la República Checa o Eslovaquia, e incluso sí Croacia y Eslovenia, o bien formaban parte del Imperio Otomano, como podría ser el caso de Serbia, Macedonia, Bulgaria. Estos países ya no tenían esta gama de colores, pero también estaban bajo, digamos, el control del Imperio Otomano. Y luego hay un tercer grupo de países que eran como Ucrania, Bielorrusia, que formaban parte territorial de Rusia, y Polonia, que estaba repartido en distintos estados, ¿no? Y fue a raíz de este congreso en el que los distintos territorios eslavos que veían a Rusia en cierto modo como cosa contraria a lo que es hoy en día, muy curioso, que veían a Rusia como el protector y el promotor de los eslavos, fue por este motivo por el que decidieron coger los colores de la bandera de Rusia y aplicarlos en las banderas de sus respectivos países, siguiendo, digamos, un patrón distinto, por supuesto, ¿no? Luego había, bueno, como comentábamos, los casos de Polonia que estaban, digamos, ocupados por distintos países, pues no entraban en esta categoría, pero ese es otro tema aparte. El paneslavismo se veía en la época, en el siglo XIX, sobre todo por parte del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro, como una manera, y eso es algo cuyos ecos resuenan en el presente, se veía como una manera de promover el expansionismo del Imperio ruso en el siglo XIX. Y en cierto modo, el paneslavismo fue una ideología que estuvo ahí, pero que no llegó a triunfar hasta la caída de los grandes imperios europeos y coloniales, bueno, no coloniales, de los grandes imperios que se habían forjado en el siglo XIX y que se resquebrajaron con la caída, bueno, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Le pasó al Imperio Austrohúngaro, le pasó al Imperio Otomano y también al Imperio Ruso. Todos estos países tuvieron que renunciar a muchísimo territorio y fue en esta época pues cuando surgió Checoslovaquia, Polonia, los estados bálticos, Yugoslavia y el resto de países de Europa del Este y más de Europa del Sur, como fueron Albania y Grecia. Bien,
Fue en este momento cuando el paneslavismo tuvo su punto álgido, porque todos estos países lograron su independencia y el mayor, digamos, el clímax de este paneslavismo fue, de hecho, la creación de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial. De hecho, Yugoslavia hoy no existe como país, pero cuando existía, su gama, la gama de colores de la bandera yugoslava, también era la misma gama de colores que la bandera rusa, pero a la inversa. La bandera rusa, empezando de arriba abajo, era blanca, azul y rojo. La yugoslava era rojo, blanco y azul. Perdón, rojo, azul y blanco. Y ese fue, en aquel momento, el máximo exponente del paneslavismo. Desde entonces, nunca ha habido, digamos, un movimiento serio de querer acercar las relaciones entre los países como se hizo en aquella época. Es verdad que principalmente porque después de la Revolución Rusa, entre 1917 y 1923, si no me equivoco que duró, el principal promotor del paneslavismo, que fue Rusia, prácticamente renunció a eso al convertirse en la Unión Soviética y, bueno, decidir expandir su influencia a través del marxismo más allá de la ideología paneslava, debido a que los bolcheviques en la Unión Soviética, digamos que abjuraban o intentaban renegar bastante, por lo menos en sus inicios, del nacionalismo. Y fue por ese motivo que, digamos que el paneslavismo empezó a pasar a un segundo grado. Y bueno, hoy en día prácticamente el concepto del paneslavismo no existe y mucho me temo que, obviamente, como consecuencia de la guerra en Ucrania, esta especie de ideología que ya es del siglo XIX, no va a tener ningún eco en el presente. Es verdad que hay personas a día de hoy que lo mantienen, sobre todo en países como Serbia, que siempre ha estado relativamente cercano a Rusia, pero prácticamente es muy minoritario hoy en día y nadie lo defiende. Lo de las banderas es algo interesante porque refleja... es muy curioso porque refleja los ecos del pasado en el presente, ¿no? Como en un momento pasado todos estos países compartían una serie de anhelos comunes, ¿no? Cuya población compartía una serie de anhelos comunes que, bueno, por distintas vicisitudes socioeconómicas, políticas y demás, pues al final no se acabó cumpliendo y nos quedó como, bueno, pues la presencia de esta ideología en el pasado en las banderas de los países. Eso es todo lo que ha quedado hoy en día del paneslavismo y, bueno, lo quería traer aquí al podcast para que ustedes lo supieran simplemente. Porque, bueno, yo tampoco me había informado mucho, ¿no? De dónde venía todo este concepto del paneslavismo. Sí sabía que todos estos países habían tomado la bandera, los colores de su bandera de Rusia, pero no había acabado de tener claro ni por qué, ni en qué momento, ni a raíz de qué consecuencias históricas y políticas. Pero bueno, viene de ahí, viene de esto. Y bueno, espero que tanto ustedes como yo hayamos salido hoy un poquito más cultos con respecto a esto, ¿no? Así que, curiosos y curiosas de las culturas eslavas, eso era todo lo que quería comentarles hoy y nos vemos en el próximo podcast que saldrá el viernes. Pues bueno, hasta la próxima.